Alimentó a niños que no podían ser nombrados. Volvió una vez, luego otra, siempre con pan caliente, siempre creyendo que nadie miraba. El error no fue desobedecer una ley antigua. El error fue insistir cuando el sistema ya había tomado nota. Los niños no pedían ayuda, esperaban. Esperaban a alguien que creyera que un gesto pequeño no podía alterar el orden del mundo. Él creyó eso. Creyó que la compasión no deja huella, que el hambre justifica cualquier excepción, que los mitos solo existen mientras alguien les teme. No sabía quién era su madre. No sabía que esos niños no estaban abandonados, sino contenidos. No sabía que cada paso repetido se convierte en patrón, y todo patrón llama al poder. Cuando el templo despertó, ya era tarde. Cuando el sistema habló, ya estaba dentro. Y cuando ella apareció, silenciosa, inmóvil, absoluta, él entendió que no había sido descubierto, había sido evaluado. No le quitaron la vida, no lo castigaron de inmediato, le ofrecieron algo peor, quedarse. Porque algunos errores no se pagan con sangre, se pagan con función, con permanencia, con la lenta desaparición de todo lo que te permitiría huir. Esta no es una historia sobre salvar niños. Es una historia sobre lo que ocurre cuando el mundo decide que tu compasión es útil. Si esta memoria ya empezó a incomodarte, dale like y sigue Medusas Memories. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? El primer sonido no fue el grito, fue la piedra, piedra contra piedra, un golpe seco, profundo, como si alguien hubiera despertado una montaña a patadas. El suelo tembló bajo mis botas antes de que el aire se llenara de polvo. Corrí sin saber si corría hacia algo o huyendo de todo. Tenía el saco de pan colgado al hombro y el olor caliente de la masa recién horneada me delataba como una antorcha en la noche. Detrás de mí, los pasos no eran humanos. No corrían, avanzaban. No pensé. El pensamiento llega cuando hay tiempo, y yo ya lo había gastado todo. Giré por el pasillo derrumbado del antiguo templo, rozando columnas rotas cubiertas de símbolos que nadie lee desde hace siglos. El pan golpeaba mi espalda como si quisiera escapar de mí. Quizá tenía razón. Aquí, susurré sin saber a quién. La abertura estaba donde siempre. Una grieta baja, oscura, abierta entre dos bloques caídos. Me lancé al suelo, raspándome los antebrazos, empujando el saco primero. El mundo se redujo a respiración, piedra húmeda y un latido que no era solo mío. Los niños estaban ahí. No me miraron al principio. Aprendieron hace tiempo que mirar puede costar caro. Pequeños cuerpos encogidos contra la pared, envueltos en telas que alguna vez fueron mantos ceremoniales. Restos de un orden viejo, reutilizados para no morir de frío. Cuando cerré la grieta con la losa suelta, el ruido de afuera quedó amortiguado, pero no desapareció. Nunca desaparece. Tranquilos, dije, aunque mis manos temblaban. Hoy hay más. Saqué el pan. Lo partí sin cuchillo, usando los dedos como siempre. El vapor escapó como un suspiro. Algunos levantaron la cabeza entonces. Ojos grandes, demasiado grandes para caras tan flacas. Uno de ellos, el más pequeño, tenía una marca en la sien, una línea curva, como si alguien hubiera intentado borrar algo y se hubiera arrepentido a mitad. El ruido afuera volvió. Un arrastre, un golpe rítmico. No voces, nunca voces. Coman, insistí. Rápido. No preguntaron de dónde venía. Nunca lo hacen. El hambre enseña a no preguntar. Repartí pedazos iguales, aunque sabía que no lo eran. Nunca lo son. Me quedé sin el mío antes de darme cuenta. Tampoco importaba. Cuando el último bocado desapareció, fue cuando sentí el error. No como una idea, como un frío en la nuca. Como si alguien hubiera contado mis pasos y ahora supiera exactamente dónde estaba. La piedra volvió a sonar, más cerca. El templo no estaba abandonado. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando. Escuchen, dije en voz baja. Si pasa algo, no corran juntos. Recuerden lo que practicamos. Asintieron, demasiado disciplinados para su edad. Eso debería haberme asustado antes. No lo hizo.
Un crujido largo recorrió el techo. Polvo cayó sobre nosotros como nieve vieja. Afuera, algo se detuvo. No hubo celebración, no hubo alivio, solo silencio. El tipo de silencio que no pertenece a los lugares vacíos, sino a los lugares vigilados. Apoyé la espalda contra la pared. Sentí la vibración atravesar la piedra y meterse en mis huesos. Cerré los ojos un segundo, solo uno. Fue suficiente para ver el rostro de mi antiguo comandante, muerto hace años, diciéndome que las reglas existen para que el mundo no se rompa por gestos pequeños. Abrí los ojos. La grieta se iluminó. No con fuego, con reflejo. Una luz pálida, dura, que no parpadeaba. La losa que había colocado comenzó a deslizarse sola, como si una mano invisible hubiera decidido que mi esfuerzo era irrelevante. Uno de los niños gimió. Otro se llevó las manos a la boca para no gritar. «No miren», dije sin saber por qué. «Pase lo que pase, no miren». La losa cayó. Del otro lado no había rostro. No al principio. Había forma. Altura imposible para el pasillo. Una silueta envuelta en placas de piedra viva, grabadas con registros antiguos. Cada paso dejaba una marca en el suelo, no de peso, sino de permiso, como si el lugar aceptara su presencia sin discusión. «Registro activo», dijo una voz que no salía de una boca. «Infracción confirmada». Me puse de pie, no por valentía, por costumbre. Los soldados viejos no saben quedarse agachados cuando alguien entra. «Solo están comiendo», dije. «No están haciendo daño a nadie». La silueta giró la cabeza. Donde debería haber ojos, había superficie pulida. Me vi reflejado ahí, barba sucia de harina, manos vacías, miedo mal disimulado. «Alimentación no autorizada», respondió. «Sujetos sin linaje. Violación de decreto». Sentí que el aire se hacía más pesado, no mágico, administrativo, como si cada palabra sellara algo que ya no podía deshacerse. «Son niños». Hubo una pausa. No de duda, de archivo. Clasificación irrelevante. Detrás de la figura, otras sombras se movían. No entraron. Esperaban. Siempre esperan. Di un paso adelante. El error no parecía error todavía. Solo parecía necesario. «Si hay castigo», dije, «que sea para mí». La superficie pulida se inclinó apenas. «El castigo ya fue activado», dijo, «por patrón repetido». Patrón, no acto, no intención. Patrón. Algo se movió al fondo del pasillo, más allá de las sombras. No caminó, simplemente estuvo. Una presencia que no exigía espacio, porque el espacio ya le pertenecía. No la vi, pero supe que alguien observaba la escena no como juez, ni como salvadora, sino como autora. El frío en la nuca se volvió certeza. Los niños comenzaron a ser contados en voz alta, no por nombres, por número. Cuando dijeron el primero, entendí que había llegado demasiado lejos para volver atrás. El conteo no se detuvo cuando levanté la voz. «Esperen». La palabra rebotó contra la piedra y murió antes de llegar a ellos. El ente continuó, imperturbable, enumerando como si cada número fuera una losa colocada sobre el futuro. 1, 2, 3. Cada cifra era un cierre. Cada cierre, una renuncia. Los niños permanecieron inmóviles, no por obediencia, sino por entrenamiento. Habían aprendido que moverse atrae correcciones. Yo fui el único elemento fuera de protocolo, respirando demasiado fuerte, ocupando un espacio que el templo no había aprobado. «No tienen linaje porque ustedes lo borraron», dije. «Porque les conviene que no exista». La superficie pulida volvió a inclinarse. No hubo respuesta inmediata. El sistema nunca responde a acusaciones, solo a inconsistencias. Registro histórico indica: protección retirada voluntariamente, pronunció la voz. Responsabilidad externa no reconocida. Detrás de mí, sentí el movimiento antes de verlo. Un cambio en el aire, como cuando una tormenta decide que ya no necesita anunciarse. Me giré a medias. Ella estaba ahí. No había entrado por la grieta. No había forzado nada.
Simplemente ocupaba el pasillo como si siempre hubiera sido suyo. La luz pálida se doblaba alrededor de su figura sin tocarla del todo, cabello oscuro, inmóvil, como suspendido en agua profunda. Vestía ropas que no pertenecían a ningún siglo, ni a ningún reino que yo recordara haber servido. Sus ojos no estaban en los niños, estaban en mí. No sentí alivio, sentí evaluación. El ente detuvo el conteo en el número 7, no por orden, por interferencia. Algo en el espacio había cambiado de jerarquía. Intervención no solicitada, dijo. Identidad requerida. Ella no respondió de inmediato. Caminó un paso adelante. No dejó huella. El templo no se atrevió a registrarla. No, dijo finalmente. Identidad no requerida, contexto suficiente. La voz no fue alta, no fue amenazante, fue definitiva, como una cláusula olvidada que de pronto se recuerda. El ente giró completamente hacia ella. Las placas de piedra vibraron, buscando una referencia que no estaba en sus registros activos. Nombre, insistió. Ella sonrió apenas, no con humor, con cansancio antiguo. Los nombres activan consecuencias, respondió. Tú no estás autorizado para eso. Sentí un impulso absurdo de hablar, de explicar, de decirle que solo había traído pan, que no sabía, que nadie me había advertido. El impulso murió antes de llegar a mi boca. Ella no miraba a quien se justifica. El patrón es claro, continuó el ente. Alimentación reiterada, ocultamiento, alteración de curso. Sí, dijo ella. Por eso estoy aquí. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No vigilado, tensado, como una cuerda a punto de romperse, sin saber en qué dirección saltará. Ella volvió los ojos hacia los niños entonces. Uno de ellos, el de la marca en la sien, levantó la cabeza sin querer. Sus miradas se cruzaron. No hubo petrificación, no hubo castigo inmediato, solo reconocimiento. El niño bajó la vista, lloró en silencio. Los has hecho visibles, me dijo ella sin mirarme. Eso no es compasión, es una declaración. Tenían hambre, respondí. Eso es todo. Ahora sí me miró, y entendí el verdadero error. No era haber alimentado a los niños, era haber decidido que el mundo podía corregirse con un gesto pequeño. El hambre siempre es todo, dijo. Por eso es peligrosa. El ente avanzó un paso. Las sombras detrás de él se tensaron. Procedimiento de corrección pendiente, anunció. Presencia no registrada debe retirarse. Ella no se movió. No, dijo. El procedimiento fue activado por él. El costo le corresponde. Sentí el peso de esas palabras caer sobre mí como una red invisible. No un castigo aún, una asignación. Defina costo, exigió el ente. Ella me sostuvo la mirada. No buscaba mi consentimiento, buscaba mi comprensión, lo suficiente para que doliera. Todavía no, respondió. Primero terminemos el desastre que empezó. Los niños comenzaron a ser rodeados por marcas de luz en el suelo. No cadenas, límites, espacios definidos donde podían existir por ahora. Quise correr hacia ellos. Mi cuerpo no respondió. No por magia, por autoridad. El templo ya había decidido que yo no era prioritario. Ella se acercó a mí. Pude oler algo que no pertenecía al lugar. No perfume, historia. Creíste que nadie miraba, me dijo en voz baja. Ese fue tu lujo. ¿Quién eres? Pregunté sabiendo que ya era tarde para respuestas simples. Ella se detuvo a mi lado. Miró el pan que aún quedaba en el suelo, seco, frío. Soy la razón por la que estas leyes no se rompen a la ligera. El ente reanudó el conteo. 8, 9. Cuando dijo 10, sentí que algo en mí se cerraba para siempre. Después del conteo no vino el golpe. Eso fue lo primero que entendí mal. El sistema no se apresura cuando gana. Archiva. Las marcas de luz en el suelo se estabilizaron, formando perímetros exactos alrededor de cada niño. No ardían, no dolían. Eran peores que eso. Correctas, límites diseñados para durar más que la compasión.
El ente retrocedió medio paso. No se fue. Quedó en espera activa. Las sombras detrás de él se disolvieron en las paredes del templo, como tinta absorbida por piedra antigua. El lugar respiró de nuevo, pero con dificultad, como un cuerpo al que se le ha colocado una armadura interna. Ella caminó hacia la salida del pasillo. No me ordenó seguirla. No hizo falta. Cuando alguien reconfigura el centro de gravedad del mundo, uno simplemente cae en su órbita. «Tienes una hora», dijo sin volverse. Luego, el registro se cierra. ¿Una hora para qué?, pregunté. Para creer que esto aún puede resolverse sin pérdida adicional. No sonó cruel, sonó precisa. Salimos del pasillo hacia el atrio derrumbado del templo. El cielo nocturno era una grieta irregular sobre nosotros, con estrellas apagadas por nubes bajas. El viento movía restos de telas ceremoniales colgadas de columnas rotas, como banderas de un reino que se negó a morir dignamente. Ella se detuvo junto a una pila de piedra caída. Se sentó. El gesto fue tan humano que me desconcertó más que cualquier amenaza. «Te sientas como alguien cansado», dije sin pensar. «Lo estoy», respondió. «Pero no por hoy». Me quedé de pie. No sabía dónde poner el cuerpo. Los soldados viejos siempre buscan una posición defensiva. Aquí no había ninguna que sirviera. Ellos... Empecé. «¿Qué va a pasarles?» Ella inclinó la cabeza apenas. No hacia mí, hacia el pasado. Depende de cuántas veces rompas el mismo patrón creyendo que la intención lo vuelve invisible. Solo quería alimentarlos. «Lo hiciste», asintió. «Más de una vez. Con método, con rutas, con horarios. Eso ya no es impulso, es infraestructura». La palabra me golpeó más fuerte que cualquier arma. Infraestructura. Había construido algo sin darme cuenta. Un sistema paralelo, un desafío silencioso. «¿Y tú?», pregunté. «¿Quién eres para decidir si eso está permitido?». Ella levantó la mirada entonces. El cielo detrás de ella pareció retraerse, como si no quisiera competir. «Yo decido qué excepciones sobreviven», dijo, «y cuáles enseñan al mundo a no intentarlo de nuevo». No pronunció su nombre. No lo necesitó. El templo mismo pareció tensarse, como si recordara algo que prefería olvidar. Un ruido seco interrumpió el momento. Venía del interior. Una de las marcas había cambiado de color. Me moví antes de pensar. Di un paso hacia la entrada. «No», dijo ella. La palabra me detuvo en seco. No por miedo, por reconocimiento. Había oído órdenes así antes, en campos de batalla donde obedecer tarde era morir. «Uno de ellos está cruzando el límite», continuó. «Está probando. Es un niño. Es una variable», corrigió. «Y las variables activan respuestas. Entonces deja que yo...». «No», repitió. «Ya hiciste suficiente». La miré. De verdad la miré. Vi cicatrices que no eran físicas, decisiones superpuestas, siglos comprimidos en una postura contenida. «Si sabes que esto es injusto», dije, «¿por qué permitirlo?». Ella se levantó. El aire cambió, no por poder, por historia acumulada. «Porque el sistema no se mantiene por justicia», respondió. «Se mantiene por previsibilidad. Y tú acabas de introducir hambre donde había silencio». Un grito corto resonó desde el pasillo. No de dolor, de miedo sorprendido. Di otro paso. Esta vez, ella no me detuvo. «Hazlo», dijo. «Ve». Demuestra coherencia. Corrí. El niño con la marca en la sien estaba de rodillas, con una mano extendida más allá del perímetro de luz. La marca brillaba ahora, respondiendo a algo que no entendía. Sus ojos estaban fijos en mí. «Tenía frío», dijo. «Pensé que...». No terminó la frase. La luz subió por su brazo como agua invertida. No quemó. No rompió piel. Registró. «¡No!», grité. Me arrodillé junto a él. Crucé el límite. Nada pasó de inmediato. Ese fue el segundo error. El aire se volvió denso, no opresivo, formal, como si el templo hubiera tomado nota y estuviera preparando la respuesta correcta.
Sentí la mano del niño aferrarse a la mía, pequeña, huesuda, real. «No lo sueltes», me dijo. Mamá dijo que si alguien nos daba de comer, era porque sabía. La palabra mamá cayó como una piedra en agua quieta. Detrás de mí sentí su presencia otra vez. No intervino. Observó. El sistema tardó exactamente 13 segundos en reaccionar. Cuando lo hizo, no fue contra el niño, fue contra mí. El primer síntoma no fue dolor, fue reordenamiento. Sentí como algo se desplazaba dentro de mí, no en carne ni en hueso, sino en posición, como si hubiera sido movido de una fila a otra en un registro invisible. El niño seguía aferrado a mi mano. Su pulso era rápido y regular, vivo. «Suelta», dijo la voz del sistema detrás de nosotros. «Sujeto externo ha sido reclasificado». No solté, no por heroísmo, por inercia. Cuando uno ha sostenido demasiadas cosas que el mundo quería quitarle, aprende que soltar es una forma lenta de muerte. La luz subió por mi antebrazo. No quemaba, no helaba, medía. Sentí recuerdos ser tocados sin permiso, campañas olvidadas, órdenes obedecidas sin comprender, nombres que dejé de pronunciar para poder dormir. Todo fue pesado, comparado, archivado. «Clasificación incompleta», anunció la voz. «Interferencia detectada». Ella estaba apoyada en la entrada del pasillo, observando como quien ve cumplirse una ecuación larga. No intervenía, no porque no pudiera, porque aún no era el momento. «Te dije que no lo hicieras», dijo, sin dureza. «Dijiste que demostrara coherencia. Y lo hiciste». La luz se detuvo a la altura de mi hombro. El aire vibró. El templo entero parecía contener la respiración, como si una decisión estuviera a punto de ser registrada para siempre. «Procedimiento de corrección adaptativa», continuó el sistema. «Sujeto externo reasignado como vector». «¿Vector de qué?», pregunté con la boca seca. No respondió de inmediato. El sistema no explica antes de ejecutar, solo anuncia después, para que quede constancia. El niño soltó mi mano, no porque quisiera, porque ya no podía sentirla. «No pasa nada», le mentí. «Mira, sigo aquí». Él me miró como miran los niños cuando intuyen que un adulto está fallando en algo importante. Mamá dijo que si cruzaban por nosotros, susurró, ya no podían volver a ser lo que eran. La frase me atravesó más que la luz, no porque fuera profética, porque era logística. El sistema retrocedió otro paso, no huía, se reconfiguraba. «Registro ampliado», dijo. «Patrón confirmado. La presencia externa ha establecido dependencia». Ella cerró los ojos un segundo, solo uno. Cuando los abrió, el cansancio antiguo había dado paso a algo más peligroso: decisión. «Muy bien», dijo. «Entonces hagámoslo bien». Avanzó. Cada paso suyo alteraba el espacio, no rompiéndolo, sino recordándole quién había escrito sus primeras reglas. Las marcas de luz en el suelo titilaron, no se apagaron, dudaron. «Esto no es un rescate», me dijo, mirándome por fin. «Es una transferencia». «¿De qué tipo?» «De carga», respondió. «Y tú ya aceptaste». El sistema reaccionó al instante. «Intervención no autorizada», advirtió. «Esta entidad no figura en el protocolo activo». Ella sonrió sin alegría. «Yo figuro en todos los protocolos», dijo, «incluso en los que ustedes olvidaron por conveniencia». No dijo su nombre, pero el templo lo recordó por ella. Las paredes crujieron, no por daño, por reconocimiento forzado. Las sombras regresaron, más densas. No rodearon a los niños, me rodearon a mí. «Vector identificado», anunció la voz. «Función asignada, contención humana». «¿Contención de qué?», pregunté. Ella no respondió. Miró a los niños una última vez, no con ternura, con cálculo. «De la excepción», dijo finalmente. «De ellos». Sentí el peso de la palabra caer sobre mis hombros. Excepción. No individuos, no vidas. Una anomalía estadística que debía ser manejada sin romper el sistema.
No soy capaz, dije. No sé cómo hacer eso. Nadie lo es al principio, respondió. Por eso funciona. Las marcas de luz alrededor de los niños comenzaron a desplazarse. No se cerraron, se estiraron, conectándose conmigo por líneas casi invisibles. No ataduras, rutas. Mientras tú existas, explicó ella, ellos no podrán ser corregidos del todo. Tampoco podrán ser libres. ¿Y si muero? Ella sostuvo mi mirada. No parpadeó. El sistema lo intentará de nuevo con alguien más, dijo. Pero aprenderá de ti. El niño de la marca en la sien se acercó despacio. Ya no lloraba. ¿Te vas a quedar?, preguntó. Abrí la boca. No supe qué decir. Nunca me había quedado en ningún lugar sin órdenes claras. Ella respondió por mí. Se va a quedar, dijo, porque ya cruzó. El sistema emitió un sonido nuevo. No era alarma, era aceptación. Registro actualizado, anunció. Rol asignado, permanencia obligatoria. Sentí algo cerrarse detrás de mí, no una puerta, una posibilidad. Ella dio un paso atrás, luego otro. El templo pareció resistirse como si no quisiera dejarla ir. No le dio opción. Antes de desaparecer entre las sombras, se volvió una última vez. No confundas esto con misericordia, me dijo. Es solo estabilidad. Luego ya no estaba. Los niños me rodearon en silencio. No celebraban, no agradecían, esperaban. Y yo entendí, demasiado tarde, que alimentar fue el gesto más pequeño de todos. Quedarse sería el verdadero castigo. La noche no terminó cuando ella se fue. Solo cambió de dueño. El templo se reconfiguró alrededor de mí con una lentitud quirúrgica. No cerró salidas, no levantó muros nuevos. Hizo algo peor. Redefinió prioridades. Yo pasé a ser estructura. Los niños, variables dependientes. El silencio dejó de ser ausencia y se convirtió en regla operativa. Sentí el tirón por primera vez cuando el más pequeño se movió demasiado rápido. No fue dolor, fue dirección. Una presión interna, como si alguien hubiera ajustado un hilo atado a mi pecho y tirara con cuidado para no romperlo. Me giré antes de pensar. Estaba a 2 pasos del límite antiguo, ese que ahora ya no existía del todo. Despacio, le dije. Me miró con sorpresa. No había hablado en voz alta. ¿Cómo supiste?, preguntó. No supe qué responder. La verdad era incómoda incluso para mí. No lo supe. Lo sentí, como se sienten las mareas antes de aprender sus nombres. Las líneas invisibles que nos unían se tensaron y luego se relajaron. El sistema ajustó su equilibrio. Registró el evento como exitoso. Contención efectiva, murmuró la voz sin dirigirse a nadie. Pérdida aceptable, mínima. Me senté en el suelo. Las piernas me temblaban, no por cansancio, por reconfiguración. Cada respiración parecía recalcularse, como si ya no fuera del todo mía. ¿Te duele?, preguntó la niña más grande. Negué con la cabeza. Mentí de nuevo. No dolía. Eso habría sido más fácil. Era otra cosa. Una sensación de permanencia forzada, como quedarse despierto en una guardia que no termina nunca. Pasaron horas, o quizá minutos. El tiempo dejó de comportarse como antes. El templo no marcaba amaneceres, marcaba eventos. Cuando el primero se durmió, lo sentí antes de verlo. Una caída suave en mi interior, como si una carga hubiera sido apoyada con cuidado en el suelo. Cuando el segundo se acomodó contra una columna, sentí el ajuste. Cuando todos respiraron al mismo ritmo, el sistema emitió un pulso leve, satisfecho. Estabilización temporal confirmada, anunció. ¿Temporal?, pregunté. No respondió. El sistema solo aclara lo necesario para que no confundas el alcance de tu función. Fue entonces cuando entendí que faltaba algo, alguien. ¿Dónde está ella?, pregunté al aire. El aire no contestó. El templo sí. Entidad fundacional no requerida para la fase actual, dijo. Su intervención fue excepcional, no replicable. Entidad fundacional. La palabra se acomodó en mi mente como una pieza que llevaba tiempo buscando su lugar.
Recordé las historias que se contaban en los campamentos cuando yo aún era soldado. No leyendas para asustar niños, sino advertencias entre adultos. Sobre una reina que no gobernaba con ejércitos, sino con consecuencias. Sobre una figura que no aparecía para salvar, sino para asegurarse de que el mundo siguiera funcionando después del desastre. Medusa, dije en voz baja. El templo vibró, no como alarma, como confirmación. Referencia reconocida, respondió. Uso del nombre registrado. Costo asociado pendiente. Sentí un frío distinto, no en la piel, en el futuro. ¿Son sus hijos?, pregunté. Hubo una pausa más larga de lo normal. El sistema buscaba cómo responder sin revelar más de lo autorizado. Relación biológica, irrelevante, dijo al fin. Relación estructural, confirmada. ¿Qué significa eso? Esta vez, respondió con precisión. Estos sujetos existen porque una entidad fundacional decidió no corregirlos. Miré a los niños, dormían mal, como todos los que han aprendido a hacerlo con un ojo abierto. Entonces yo... empecé. Tú existes aquí, interrumpió el sistema, porque una entidad fundacional decidió observar qué harías. La revelación no cayó de golpe, se filtró, lenta, brutal por acumulación. No había sido un accidente, ni una casualidad. Mi gesto no había roto el sistema. Había sido absorbido por él como prueba. Nunca estuvieron en peligro real, dije. Incorrecto, respondió. El peligro era necesario para validar la excepción. Apreté los dientes. Sentí rabia, pero no tenía dónde descargarla. No había rostro al que golpear. No había injusticia visible que denunciar. Solo un diseño impecable que me incluía como pieza reemplazable. Entonces alimentarles, dije, era parte del experimento. No, corrigió. Fue el disparador. La prueba era si insistirías. Cerré los ojos, vi el pan, el vapor, las manos extendidas. Pensé en todas las veces que volví creyendo que nadie miraba, en todas las rutas que tracé con cuidado, en cómo me sentí necesario. Ella sabía, susurré. Sí, la respuesta fue inmediata, sin ambigüedad. Sabía que volvería, sabía que cruzaría, sabía que aceptaría. Las frases no las dijo el sistema, las sentí, como si alguien más las hubiera dejado caer en el espacio para que yo las recogiera cuando estuviera listo. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque no crees en mitos, respondió. Porque crees en acciones pequeñas. Porque no pides permiso cuando tienes hambre delante. La ironía me atravesó como un filo lento. Yo había despreciado las historias antiguas por considerarlas herramientas de control. Y justo por eso, había sido elegido para sostener una de las excepciones más antiguas de todas. Esto no es protección, dije. Es una jaula compartida. Correcto. No hubo intento de suavizarlo. Mientras existas, ellos no podrán ser corregidos. Mientras ellos existan, tú no podrás irte. Miré mis manos. No estaban marcadas, no estaban atadas. Eran libres en todos los sentidos que ya no importaban. ¿Y Medusa?, pregunté. ¿Qué obtiene ella? El sistema tardó mucho. Cuando respondió, su voz había cambiado apenas. No en tono, en jerarquía. Continuidad, dijo. Y una advertencia viva para el mundo. La última pieza encajó entonces. Ella no estaba escondiendo a sus hijos del sistema. Estaba escondiendo al sistema de lo que podría pasar si ellos crecían sin contención. Y yo no era su salvador, era el seguro. La noche avanzó sin estrellas. El templo quedó en silencio operativo. Los niños durmieron. Yo me quedé despierto. No porque tuviera miedo, sino porque acababa de entender que mi vida anterior ya había sido archivada como irrelevante y que la revelación no me había dado poder alguno. Solo me había quitado la posibilidad de fingir que no sabía. El amanecer no llegó. En su lugar el templo ejecutó una transición. No fue luz, fue permiso. Las sombras cambiaron de densidad, permitiendo que ciertas grietas dejaran pasar aire frío desde fuera. El sistema marcó el evento como cambio de ciclo, no como día. Eso fue lo primero que perdí.
la capacidad de medir el tiempo por algo tan simple como el sol. Me levanté despacio. Al hacerlo, sentí las líneas tensarse y reacomodarse. No dolían, informaban. El sistema sabía que estaba despierto antes de que yo lo supiera. Ajustó la contención con un pulso breve, casi amable. Ciclo activo, anunció. Riesgo potencial, bajo. Vigilancia sostenida. Los niños comenzaron a moverse. No todos a la vez. Uno giró sobre sí mismo, otro buscó con la mano una tela inexistente. Cada microgesto disparaba una respuesta en mi cuerpo, presión aquí, alivio allá, como si yo fuera el campo donde se medían. ¿Puedes irte ahora?, preguntó la niña mayor, incorporándose. Negué, no con tristeza, con certeza nueva. No. Ella asintió. No se sorprendió. Los niños aceptan las reglas más rápido cuando no se las mienten. Mamá dijo que alguien se quedaría, dijo. No dijo quién. La frase no me dio consuelo, me dio forma. Me acerqué a la entrada del pasillo. Donde antes estaban los límites de luz, ahora había rutas suaves, casi imperceptibles, que conducían hacia mí. No jaulas, corredores. El sistema había optimizado el diseño durante la noche. Registro de comportamiento nocturno, dijo la voz. Contención estable. Recomendación. Ampliación de función. ¿Ampliación a qué?, pregunté. Interacción prolongada, respondió. Alimentación controlada. Enseñanza básica. Observación de desviaciones. ¿Quieres que los críe?, dije sin ironía. No, corrigió. Queremos que los limites sin destruirlos. La precisión de la frase me heló más que cualquier amenaza. Limitar sin destruir. Un trabajo que no se nota cuando funciona y que siempre deja culpa cuando falla. ¿Y ella?, pregunté. ¿Va a volver? Hubo una pausa. No de cálculo, de protocolo. Entidad fundacional puede observar en cualquier momento, dijo. No se prevé intervención directa. ¿Por qué? Porque la intervención directa genera mitología, respondió. Y la mitología genera intentos. Miré a los niños. Algunos ya estaban de pie, esperando instrucciones que yo no sabía dar. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar. El sistema no solo me había atado a ellos, me había convertido en interfaz, en la cara visible de una decisión que no debía parecer divina. ¿Qué pasa cuando crezcan?, pregunté. La función se adapta, respondió. El costo aumenta. ¿Para quién? Para ti. No levanté la voz. No protesté. Las protestas sirven cuando alguien puede deshacer lo que hizo. Yo ya estaba registrado. ¿Y si me niego?, dije. El sistema no respondió de inmediato. No porque no supiera, porque la respuesta era un cierre, y los cierres deben usarse con moderación. Negación implicaría transferencia abrupta, dijo al fin. Probabilidad de daño estructural, alta. Probabilidad de corrección letal, elevada. Para ellos. Sí, sentí la trampa completa cerrarse con suavidad. No me habían puesto una pistola en la cabeza. Me habían puesto una balanza en las manos y eliminado todas las opciones, salvo una. Ella sabía que aceptaría, murmuré. Sí, confirmó el sistema. Por eso no explicó. La rabia llegó tarde, no como explosión, como sedimento. Se acumuló en el fondo de mi pecho, pesada, inútil para cambiar nada. Quiero verla, dije. Solicitud registrada, respondió. Probabilidad de respuesta baja. No es una solicitud, dije. Es parte de mi función. Si voy a hacer contención, necesito entender el límite completo. El sistema tardó más esta vez, no segundos, eventos. El templo crujió, reacomodando capas antiguas. Algo fue consultado más allá del recinto, más allá incluso del lugar donde las reglas se habían escrito por primera vez. Transmisión indirecta autorizada, anunció finalmente. Advertencia, la información no reducirá la carga. Acepté. No porque quisiera alivio, porque el vacío pesa más cuando no tiene nombre. El aire se enfrió, no como antes, no administrativo, personal. Ella no apareció del todo,
no con cuerpo completo. Fue una superposición, una presencia alineada con las columnas, con las grietas, con las inscripciones borradas, como si el templo hubiera recordado su forma sin invocarla. «Aprendiste rápido», dijo su voz sin eco. «Me usaste», respondí. «Te observé», corrigió. «El uso vino después. Pudiste advertirme». «Si te hubiera advertido, habrías elegido distinto», dijo. «Y el sistema habría tenido que corregirlos de otra manera». «¿Matándolos?» «Quizá», admitió. «O convirtiéndolos en algo peor». Apreté los puños. No temblaban. «¿Son realmente tan peligrosos?» La presencia pareció asentarse, como si la pregunta activara capas más profundas. «No ahora», dijo. «Por eso estás ahí. ¿Y cuándo lo sean? Entonces, el costo que hoy recae sobre ti se volverá insuficiente. ¿Me reemplazarás?» «No», respondió. «Te quedarás o te romperás». La honestidad fue quirúrgica, sin dramatismo, sin consuelo. «¿Por qué no tú?», pregunté. «¿Por qué no los contienes tú?». La respuesta no llegó de inmediato. Cuando llegó, fue la única que me quitó el aire. «Porque yo no puedo fallar sin consecuencias para el mundo», dijo. «Tú sí». La presencia comenzó a desvanecerse. No se retiró, se desalineó. «No los ames», añadió. «El amor crea excepciones dentro de las excepciones, y eso no lo puedo proteger». «¿Y si ya es tarde?». Hubo una pausa mínima, un silencio que no pertenecía al sistema. «Entonces aprenderás por qué sigo siendo necesaria», dijo. La transmisión se cerró. El templo volvió a su equilibrio frío. Los niños me miraban. No habían oído nada. No sabían lo que acababa de confirmarse. «¿Quién hablabas?», me preguntó el más pequeño. Me agaché frente a él. Sentí las líneas ajustarse, expectantes. «Con alguien que decidió que yo me quedara», dije. «¿Y tú querías?». Pensé en el pan, en el vapor, en el gesto pequeño que había empezado todo. «No», respondí. «Pero ahora ya no importa». El sistema registró la respuesta como aceptación funcional. Y en ese instante entendí que la revelación no había terminado cuando supe quién era ella. Terminó cuando supe exactamente por qué yo había sido elegido. No para salvarlos, sino para demostrarle al mundo cuánto cuesta no destruirlos. El primer castigo no llegó como violencia, llegó como rutina. El sistema optimizó mi presencia con una eficiencia que habría admirado en otro contexto. Estableció ciclos de vigilia y descanso que no dependían de mi voluntad. Ajustó la temperatura del templo según la actividad de los niños, no según mi cuerpo. Me asignó tareas que no eran órdenes, sino necesidades inevitables. Moverme aquí, hablar ahora, callar después. No por amenaza, por equilibrio. Aprendí rápido que el dolor no era una herramienta prioritaria. El desgaste sí. Cada vez que uno de ellos se alteraba, algo en mí se tensaba. Cada vez que reían, pocas veces, breves, sentía un alivio inmediato que el sistema registraba como estabilidad lograda. No tardé en entender la trampa. Mi bienestar había sido vinculado al control, no al cuidado, al control. «No corran», decía. «No griten», pedía. «No se separen», insistía. No porque fueran peligrosos, porque yo lo era si fallaba. El costo comenzó a revelarse en capas. Primero fue el cuerpo. El hambre dejó de ser una sensación propia. Comía cuando el sistema lo permitía, lo justo para mantener la función. El sueño ya no era descanso, era mantenimiento. Soñaba con registros, con líneas de luz, con manos pequeñas alejándose de límites invisibles. Despertaba con la certeza de que algo había sido corregido mientras dormía. Luego vino el lenguaje. Intenté contarles historias, no leyendas, recuerdos simples, ciudades que ya no existen, mercados ruidosos, olores. El sistema interrumpió la tercera vez. «Contenido no esencial», anunció, «potencial de expansión identitaria, elevado». «Son solo historias», respondí. «Precisamente», dijo, «las historias crean fuera». Desde entonces, mis palabras comenzaron a doler.
no físicamente. Cada frase que no fuera estrictamente funcional provocaba una presión interna, una advertencia silenciosa. Aprendí a hablar menos, a decir solo lo necesario para que el día siguiera sin incidentes. Los niños lo notaron. «Ya no cuentas cosas», dijo la mayor. «No hacen falta», respondí. «Sí hacen», insistió. Antes, cuando hablábamos, el lugar se sentía más grande. No supe qué decir, porque tenía razón y porque el sistema también. La tercera capa fue la identidad. Dejé de pensar en mí como alguien que estaba allí. Empecé a pensarme como lo que estaba allí. Una función con memoria residual. Un ex soldado, ex peregrino, ex hombre que creyó que el pan podía desafiar leyes antiguas. Una noche, o lo que el sistema marcó como tal, uno de los niños enfermó. No gravemente, fiebre leve, respiración irregular, nada que hubiera sido mortal en cualquier otro lugar. Aquí fue un evento. El sistema activó protocolos, ajustó la contención, aumentó la presión. Sentí la fiebre como un eco en mi propio cuerpo, no igual, sincronizado. ¿Va a morir?, preguntó el más pequeño. No, respondí, demasiado rápido. El sistema no corrigió la frase. La aceptó como intento de estabilización emocional. La fiebre pasó. El niño durmió. Yo no. Al amanecer sin sol, el sistema habló de nuevo. Costo incrementado, anunció. Desviación detectada. Vínculo emocional en crecimiento. Son niños, dije. No máquinas. Precisamente, respondió. Las máquinas no generan excepciones secundarias. Sentí algo romperse, no de golpe. Como se rompe una cuerda vieja cuando se la tensa un poco más de lo recomendado. No hubo sonido, solo pérdida. ¿Qué estás quitando?, le pregunté. Margen, dijo. Te estás volviendo innecesariamente humano. La frase no fue amenaza, fue diagnóstico. Ese día intenté salir del templo, no para huir, para comprobar. Di 3 pasos más allá del umbral y sentí el tirón completo, brutal, sin sutileza. No dolor físico, desorientación total. El mundo se plegó sobre sí mismo. Caí de rodillas, sin aire, con la certeza de que había traspasado un límite que ya no estaba dibujado en el suelo, sino dentro de mí. Los niños corrieron hacia mí. «¡No!», grité. «¡Quédense!». El sistema reaccionó de inmediato, no para ayudarme, para proteger la estructura. Ellos. Cuando recuperé la respiración, estaba de nuevo dentro. No supe cómo. El templo había decidido que mi intento no debía dejar rastro. «Intento de separación registrado», dijo la voz. «Penalización aplicada». «¿Cuál?», pregunté, jadeando. No respondió. La supe horas después. Intenté recordar el rostro de mi madre. No pude. No fue un vacío repentino. Fue una imagen que se negó a formarse. Sabía que había existido. Sabía que había significado algo. Pero el rostro era ahora una superficie lisa, sin detalles, como una estatua erosionada por siglos de lluvia. «Registro emocional no funcional eliminado», anunció el sistema. «Optimización completa». Me quedé quieto. Los niños me miraban, asustados. «¿Te duele?», preguntó la mayor. Pensé en la palabra. Dolor. Pensé en lo que había perdido y en lo que aún me quedaba por perder. «No», respondí. «Ya no». Esa fue la mentira más cara de todas, porque al decirla, entendí que el costo no iba a detenerse en recuerdos inútiles. Iba a seguir avanzando, pieza por pieza, hasta que ya no quedara nada en mí que pudiera elegir amar por error. Y supe, con una claridad que me heló más que cualquier castigo físico, que el sistema no buscaba quebrarme rápido. Buscaba algo más eficiente. Buscaba que yo mismo aceptara cada pérdida como necesaria. La pérdida no anunció su llegada, simplemente empezó a organizarse. Después del recuerdo de mi madre, el sistema ya no necesitó advertencias. Había establecido el precedente. Yo había entendido la lógica. Cada intento de separación, cada desviación emocional no funcional, sería cobrada con precisión quirúrgica, no con furia, con eficiencia. Los niños notaron el cambio antes que yo. «Te quedas mirando»,
dijo el más pequeño una vez, como si algo se te hubiera caído por dentro. No supe qué responder, porque no sentía ausencia, sentía reducción, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más estrecho y yo no pudiera recordar cuándo había sido amplio. El sistema comenzó a delegar decisiones en mí, no grandes elecciones, pequeñas, cotidianas. ¿Quién duerme dónde? ¿Quién come primero? ¿Quién puede hablar ahora? Cada decisión parecía mínima, pero cada una ajustaba las líneas invisibles que me atravesaban el pecho. Cuando acertaba, sentía alivio. Cuando dudaba, presión. Aprendí rápido qué quería el sistema. No justicia, no cuidado, previsibilidad. Una tarde, marcada así por una variación térmica, la niña mayor empujó al más pequeño. No con violencia, con cansancio. Él cayó y comenzó a llorar. Sentí el tirón antes del sonido. «Basta», dije, más fuerte de lo necesario. El llanto cesó, no por obediencia, por efecto. Algo en mi voz había activado una respuesta inmediata en el entorno. El sistema lo registró como intervención eficaz. «No quise», dijo ella, bajando la mirada. La miré. Quise decirle que entendía, que el encierro cansa, que el miedo se filtra por cualquier rendija. Las palabras se formaron y se detuvieron. Sentí la presión advertirme. «No repitas», dije al final. «Aquí no hay margen». El silencio que siguió fue distinto, no operativo, emocional. Los niños se separaron, cada uno ocupando su espacio asignado. El sistema no habló. Eso fue peor. Esa noche, cuando todos dormían, me senté contra la pared del templo y traté de recordar por qué había empezado todo. No el evento, la motivación, la razón profunda que me había llevado a volver una y otra vez con pan caliente. No encontré palabras. Encontré una sensación difusa, algo entre obligación y hábito. La compasión se había vuelto abstracta. No era un impulso. Era una función residual que el sistema aún toleraba porque facilitaba la contención. «Esto no era así», murmuré. El templo no respondió. No había corrección que aplicar. Al ciclo siguiente, el sistema introdujo un ajuste nuevo. «Optimización de carga», anunció. «Reducción de identidad individual recomendada». Sentí un mareo breve. No caí. Ya había aprendido a sostenerme. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Menos tú», respondió. «Más función». El ajuste no fue inmediato. Se desplegó durante varios ciclos. Comencé a perder referencias internas. No recuerdos concretos esta vez. Preferencias. Dejé de saber qué comida me gustaba, qué sonidos me resultaban agradables, qué tonos de voz me calmaban. Todo lo que no era útil para medir, corregir o anticipar a los niños se volvió irrelevante. Una tarde, la mayor se me acercó. «Antes te enojabas diferente», dijo. «Ahora es como si siempre estuvieras igual». La observación no me ofendió, me inquietó. «Eso es mejor», respondí. «Menos errores». Ella negó con la cabeza. «Mamá decía que cuando alguien deja de cambiar es porque ya decidió rendirse». La frase me atravesó con más fuerza de la que el sistema esperaba. Sentí la presión inmediata, intentando amortiguar el impacto. «Referencia externa no recomendada», advirtió. «Vínculo emocional no funcional». «Ella es tu madre», respondí sin pensar. El silencio fue absoluto, no operativo, no técnico, antiguo. Sentí algo moverse más allá del templo, más allá incluso del alcance del sistema. No presencia completa. «Atención». «Corrección requerida», dijo la voz, demasiado rápido. «Has activado una línea prohibida». «¿Cuál?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Nombrar el vínculo». La presión llegó con violencia controlada, no dolor, fragmentación. Sentí algo desprenderse, como una pieza mal encajada que finalmente se retira. Cuando pasó, me di cuenta de qué había perdido. La capacidad de imaginar un futuro, no recuerdos, no emociones inmediatas,
la proyección, la idea de después. Todo se había vuelto presente continuo, optimizado, funcional. Costo aplicado, anunció el sistema. Riesgo reducido. Los niños me miraban en silencio. Ninguno lloró, ninguno habló. ¿Te rompieron?, preguntó el más pequeño. Pensé la respuesta. No la sentí. No, dije. Me ajustaron. El sistema registró la frase como alineación completa, y en ese instante entendí el verdadero diseño del castigo. No era perder recuerdos, no era perder emociones, era convertirme lentamente en alguien que ya no podía concebir la posibilidad de irse, ni siquiera en sueños. Un contenedor perfecto no huye, porque ya no sabe a dónde. El sistema declaró estabilidad antes de que yo lo sintiera. Equilibrio sostenido, anunció. Riesgo sistémico, controlado. No hubo celebración, no hubo alivio. La estabilidad no se experimenta, se administra. Yo ya no esperaba cambios. Los cambios requerían futuro, y el futuro había sido cuidadosamente retirado de mí como una herramienta peligrosa. Los niños crecían, no rápido, no lento, exactamente como el sistema permitía. Sus cuerpos se estiraban dentro de los márgenes aceptables. Sus voces cambiaban apenas, moduladas por el espacio. Sus preguntas se volvieron más precisas, menos frecuentes. Aprendieron pronto qué cosas no debían formularse. ¿Por qué no hay otros como nosotros?, preguntó uno. Porque no todos resisten, respondí. La frase no era mía. El sistema la aprobó sin corrección. Empezaron a notar las líneas. No las veían, pero las sentían. Sabían hasta dónde podían correr antes de que yo reaccionara. Sabían cuándo callar para que la presión no aumentara. Sabían incluso cuándo acercarse a mí para que el equilibrio se reajustara. Yo era el centro móvil de su mundo. No un padre, no un guardián, un punto de referencia. El sistema comenzó a enviarme observadores. No entraban, no interferían. Se manifestaban como presencias administrativas en los bordes del templo. Evaluaban, medían, registraban. La excepción se mantiene, decían. El vector es eficiente. Uno de ellos, más antiguo, se detuvo más tiempo de lo habitual. ¿Sabe usted qué es ahora?, preguntó sin voz. La pregunta no buscaba respuesta emocional, buscaba confirmación funcional. Sí, respondí. Soy lo que evita una corrección mayor. Y está conforme. La palabra no tenía sentido completo para mí, pero entendí la intención. La conformidad no es requerida, dije. Solo la continuidad. El observador se retiró. El sistema marcó el intercambio como satisfactorio. Una noche, la mayor, ya no tan niña, se sentó a mi lado. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó. La pregunta no activó presión inmediata. El sistema la dejó pasar. Quería observar qué haría con ella. Busqué dentro de mí la sensación de escape. No la encontré. No, respondí. Aquí es donde funciona todo. Ella me miró largo rato, no con tristeza, con estudio. Mamá dijo que cuando alguien deja de imaginar otra vida, empezó. La presión apareció al instante. No continúes, dije. Ella asintió. Aprendía rápido. Ese fue el momento exacto en que entendí el nuevo papel completo. No solo contenía a los hijos de Medusa, contenía la posibilidad de que alguien, algún día, los amara mal. El sistema no podía permitir padres, ni rebeldes, ni mártires. Permitía funciones, y yo era una función que había sido moldeada con paciencia infinita. Fue entonces cuando ella regresó, no como presencia parcial, no como superposición. Entró al templo caminando, como si el lugar hubiera sido construido para ese instante. Los observadores se retiraron sin registro. El sistema guardó silencio operativo. Ella se detuvo frente a mí. Me miró como se mira a una obra terminada, sin afecto, sin arrepentimiento. Has durado más de lo esperado, dijo. Ya no sé hacer otra cosa, respondí. Eso es duración, corrigió, no permanencia. Los niños se acercaron, no corrieron, no celebraron, se alinearon sin saber por qué. Ella los miró uno por uno. El sistema está satisfecho, continuó.
Has probado que la excepción puede sostenerse sin romper el mundo. ¿Y ahora?, pregunté. Ella sostuvo mi mirada. Por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a una duda. No moral, estratégica. Ahora, dijo, el mundo va a copiar esto. La frase cayó como una grieta silenciosa. Habrá más templos, añadió, más contenedores humanos, más excepciones administradas. Entonces, empecé. Entonces ya no eres único, dijo. Solo fuiste el primero que funcionó. Sentí algo moverse dentro de mí. No esperanza, no rabia, relevancia. ¿Puedo irme?, pregunté sin expectativa. Ella negó lentamente. No, respondió. Eres la prueba viva. Si te retiran, el sistema perdería memoria. Asentí. No dolió. Ellos estarán a salvo, dije. Mientras tú sigas siendo tú, respondió. Ella se volvió para irse. Antes de desaparecer, se detuvo. Nunca te di las gracias, dijo, porque el agradecimiento debilita la estructura. Lo sé, respondí. Se fue. El sistema reanudó su murmullo bajo. Los observadores no regresaron. Los niños volvieron a sus posiciones. Yo ocupé la mía. No como castigo, como función consolidada. Y supe, sin necesidad de imaginar futuro alguno, que el mundo había aprendido algo importante de mí, que incluso la compasión puede ser absorbida, estandarizada y reutilizada, si se encuentra a alguien dispuesto a quedarse el tiempo suficiente. El sistema no anunció el cierre, simplemente dejó de ajustar. Eso fue como supe que había terminado. Las líneas invisibles seguían ahí, tensas pero estables. Los niños, ya no tan niños, se movían dentro de ellas con naturalidad. No porque las aceptaran, sino porque habían nacido dentro de su lógica. El templo respiraba con un ritmo constante, casi orgánico. No necesitaba correcciones urgentes. Yo ya no era una variable. Era infraestructura. El mundo exterior volvió a existir solo como ruido distante. A veces llegaban ecos, pasos de observadores nuevos, registros abiertos en otros lugares, intentos torpes de replicar lo que aquí había funcionado. Sentía esas expansiones como vibraciones lejanas, como terremotos que no derrumban la casa, pero avisan que el mapa está cambiando. Hay más como nosotros, dijo uno de ellos una vez, no como pregunta, sino como constatación. Asentí. Sí. ¿También tienen a alguien como tú? Pensé la respuesta con cuidado. El sistema observaba. Tienen a alguien que aún cree que eligió quedarse, dije. La frase no activó presión. Fue registrada como observación neutral. Eso me dijo todo. Con el tiempo, si aún se le podía llamar así, dejé de sentir el peso como carga. No porque se hubiera vuelto liviano, sino porque ya no había comparación posible. Cuando no recuerdas cómo era moverte libre, el peso deja de ser peso y se convierte en forma. Una noche, el más pequeño, el último que aún me llamaba por algo parecido a un nombre, se sentó frente a mí. Si algún día rompemos esto, dijo, ¿qué pasará contigo? La pregunta atravesó el templo como una aguja fina. El sistema no la bloqueó. Quería ver si todavía había residuos peligrosos en mí. Busqué dentro. No encontré miedo. No encontré deseo. Encontré función. Si rompen esto, respondí, significará que ya no me necesitan. ¿Eso es bueno o malo? Lo miré. Vi en su rostro algo que el sistema aún no sabía medir del todo. No inocencia. Potencial. Es irreversible, dije. El sistema aceptó la respuesta. Yo también. Días después, o ciclos, o lo que quedara del tiempo, sentí su atención una última vez. No apareció. No habló. No fue necesario. Medusa ya no necesitaba confirmar nada. La estructura estaba completa. Yo era el recuerdo vivo de una decisión que el mundo había decidido repetir. El hombre que creyó que alimentar niños era un acto pequeño ya no existía como individuo verificable. Solo quedaba el resultado. Un punto fijo donde la excepción podía existir sin destruir el orden. No héroe. No mártir. No víctima. Un rol.
Y mientras el templo seguía en pie, mientras las líneas siguieran tensas, mientras alguien, en algún lugar, creyera que la compasión aún podía ser un gesto simple, yo seguiría aquí, no esperando, no soñando, sosteniendo. Si esta memoria ya empezó a incomodarte, dale like y sigue Medusas Memories. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? No quise desafiar al sistema, solo quise alimentar a alguien y terminé sosteniendo todo.